Vamos a usar esto porque me dicen que están grabando, entonces utilizaremos eso. Un poco para dar un contexto de lo que van a hacer estas 2 horas de trabajo. A mí me han pedido que vea con ustedes la política forestal. Ahora vamos a ver qué es exactamente eso. Y en un segundo término, la institucionalidad forestal. ¿Ya? Entonces, un poco para centrar por qué les voy a hablar de estas 2 cosas yo probablemente, y por qué me lo han pedido en el CERFOR, a quien les agradezco mucho la oportunidad, porque en formación yo primero estudié Derecho, me especialicé en el tema ambiental, tanto en lo que trabajo como en lo que trabajé en lo que antes fue CERFOR Perin-RENA, y practicante además, ustedes son jóvenes y seguramente están buscando prácticas, es muy bueno trabajar al comienzo en el sector público para aprender. Y luego me especialicé en la universidad también en este tema. Y más adelante, y eso tiene relación con la política pública, he seguido una maestría en temas de ciencias políticas y gestión pública. Entonces, ambas cosas son importantes. Las leyes, la mayoría de ustedes son abogados y no todos, ¿no? ¿Sí? Algunos no, ¿está bien? Las normas son importantes. Las normas, las regulaciones, los lineamientos, los decretos supremos, las resoluciones, todo eso es importante. Pero un acompañamiento vital son las políticas públicas que implementa el Estado. Y ahora vamos a ver esa diferencia y cómo se expresa específicamente para el tema forestal. Entonces, en estas poquito menos de 2 horas que vamos a atender, el siguiente, por favor. ¿No ha cambiado? Sí, mejor, para no conversar. Vamos a ver justamente el contenido sugerido para esta presentación, que ustedes lo deben tener en la agenda del curso, es desarrollar la política forestal, porque tenemos una política forestal aprobada, que todos ustedes en el libro que les han obsequiado al comienzo del curso la tienen. Es la primera norma que está aquí, ¿de acuerdo? Considerar cómo se vincula esa política con otras políticas públicas que el Estado actualmente tiene: cambio climático, diversidad biológica, incluso comercio, ¿no? Ustedes saben que los productos forestales son uno de los principales productos de comercio en el país. Entonces vamos a mirar tanto el contenido de la política, con ejemplos, con formas como se puede ver cómo se aplica la política, solamente lo que dicen en los enunciados, y luego vamos a ver cómo se relaciona eso con el resto de políticas públicas que tiene el país. Por ejemplo, ¿quién se acuerda en el 2014 que tuvimos en Perú que fue importantísimo y todos estaban? La COP. ¿Qué es la COP? Muy bien. La COP es la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Excelente, muy bien. Por favor, cuando les pido opinión, no importa que tengan una parte o toda la respuesta, mándense, porque si no la reunión es muy aburrida si solamente hablo yo. Les voy a pedirles que me ayuden interviniendo. Entonces, nosotros nos hemos comprometido con una serie de cosas vinculadas al cambio climático, pero la relación que hay entre cambio climático y bosques es directa. Es decir, que los compromisos que hemos realizado, muchos tienen que ver con cómo estamos hoy manejando nuestros bosques y cómo queremos manejarlos a futuro. Es decir, nos hemos comprometido a que con la mejora de la gobernanza forestal vamos a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que es justamente el principal problema que produce el cambio climático. De eso vamos a hablar después, por favor. Si tienen algún conocimiento sobre eso, lo mantienen, pero no se preocupen si no lo tienen, porque van a tener ustedes en los módulos oportunidad de hablar específicamente sobre cambio climático, reducción de emisiones, etc. Entonces, esas son las políticas que yo voy a desarrollar con cargo a que luego, nos vamos a encontrar en un par de oportunidades más, con cargo a que luego se desarrollen esos temas en los otros módulos que van a trabajar. Por ejemplo, van a tener un módulo bien ligado a comercio, ¿no?, donde van a ver toda la cadena de custodia del patrimonio hasta la exportación. Entonces hay normas vinculadas a las políticas forestales relacionadas con comercio y exportación, pero no lo vamos a trabajar a detalle aquí, sino es para que ustedes estén preparados y conozcan el marco general para cuando les toque eso. Otra cosa que me han encargado y que es sumamente retador para hacerlo en 1 hora o menos es
que converse con ustedes sobre el marco institucional. Y ahí es bien importante. El marco institucional quiere decir aquellas instituciones públicas, me voy a concentrar en aquellas instituciones públicas del gobierno, ¿no? Es decir, aquellas que tienen una función pública concreta otorgada por ley para ver el tema forestal. Idealmente forestal y de fauna silvestre, ¿no es cierto? Pero me voy a tratar de concentrar en las principales, porque como ustedes ya saben, el CERFO, que es donde estamos, es el ente rector de un sistema que abarca una serie de instituciones públicas. No es el único. Hay otras instituciones, hay otros niveles de gobierno que se encargan del tema forestal, los gobiernos regionales, los que tienen competencias transferidas, otros no, etc. Entonces, este tema es vital para que ustedes luego comprendan el transcurso de los módulos, por qué hay un SINFOR fiscalizando, por ejemplo, o por qué hay otra entidad que se llama ARA, ¿no? Autoridad Regional Ambiental, que se encarga en San Martín, por ejemplo, de ver el tema forestal, pero no depende del CERF, depende del gobierno regional. Ese tema de jerarquía y de competencias es importante que lo conversemos ahora, que quede sumamente claro. Se pueden quedar con dudas al terminar esto, pero tienen que por lo menos aterrizar en conocer bien cuáles son las competencias y las instituciones. Y esas son las dos cosas que tenemos como tarea esta mañana. Vamos a tratar de profundizar en algunos casos con ejemplos, pero la idea es tratar de hacer ágil la clase para que podamos cumplir con todas las entregadas. Seguimos. En primer lugar, ¿qué es una política pública? ¿Qué significa Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre? ¿Quién se manda a decirme que es una política? ¿Sí? Es un instrumento obligatorio para que todas las entidades públicas, en este caso, sigan los mecanismos, lineamientos, ¿no? Para el logro de las actividades, ¿no? Y las programaciones de acuerdo al plan de gobierno. Muy bien, es una buena aproximación. Es un instrumento que sirve para operacionalizar, es decir, para generar cambios, ¿no es cierto?, en relación a una entidad o varias entidades, ¿no es cierto? Tenemos el reto de gestionar bosques. Entonces, hemos decidido, que es lo que ustedes tienen en su carpeta, una política pública que ordene todo el accionar de las entidades y los lleve a un objetivo final. Y en esa política voy a colocar cuál es el norte, los ejes que me van a llevar a ese objetivo final, que es gestionar sosteniblemente los bosques, de manera que sean inclusivos, de manera que haya competitividad, etc. Los elementos los vamos a ver ahora, pero lo que tiene que quedar claro es que, a diferencia de una norma o una ley que prescribe, no es supuesto consecuencia, el que realiza tal actividad tiene tal consecuencia. Si quieres sacar madera, tienes que tener un plan de manejo y una concesión. Esa es una norma. En el caso de la política, como bien has explicado, son un conjunto de elementos, lineamientos, que yo voy a colocar en una norma aprobada, porque está aprobada por decreto supremo esa política pública, y que van a generar el norte para que cada entidad cumpla con sus objetivos. Siempre tiene que haber alguien que alinee esa política. El CERFOR es el ente rector de la Política Nacional Forestal. Y es una política, y esto es bien importante, nacional. El nivel de la política es que este es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno que siguen, ¿no? Gobierno nacional, gobierno regional y municipios, y para todos los peruanos. Entonces es una política pública importante y además tiene una característica, es transversal. Acá cuando preguntar qué tipo de política es una política transversal porque tiene que ser cumplida por todos los entes de gobierno y los entes de gobierno tienen que alinearse con esa política. Ahora, en términos de lo que significa cumplimiento de esa política, el hecho de que esté aprobada una política pública, es decir, que tenga un decreto supremo que la aprueba, en este caso del 2014, no necesariamente quiere decir que su ejecución es plena. Por eso es que cuando lean esa política, que espero que todos la hagan, ustedes tienen que pensar
en que el norte es hacia ahí, el norte que todos tenemos que buscar es hacia ahí. Pero no es que en este momento se esté cumpliendo todo lo que está en esa política, porque una política pública, por definición, es lo que el Estado busca realizar, ¿no? Buscamos, por ejemplo, hay una política nacional de inclusión, de igualdad, o una tan concreta como de aseguramiento de salud a todos los peruanos. Sabemos, todos ustedes saben, que no hay aseguramiento nacional de salud. Estamos yendo hacia eso. La gestión forestal no es perfecta. Buscaríamos que sea perfecta. Esta política tiene los ejes de política que el Estado peruano en un momento, en el 2014, decidió que alinearían hacia eso. Pero no es que esté siendo ejecutada de manera plena. Entonces, lo que tenemos es entonces que hay una política pública que ha sido aprobada. Hay una característica importante que además es crítica. Normalmente se critica esto. Normalmente uno hace primero la política y luego legisla o regula. ¿Por qué? Es algo bastante básico. Primero dices el norte y luego regulas y normas. En el sector forestal se aprobaron varias leyes forestales. Ya les deben haber contado algo de historia de la legislación, el decreto legislativo. El decreto ley 21147, la ley 27308, ahora la ley 29763, todas ellas sin tener todavía política. Y recién fue en el 2014 que se aprobó esta política por decreto supremo. Entonces, es una política que responde a una decisión que es buena de poner en blanco y negro aquello que estaba, digamos, disperso, el norte del sector forestal, pero que puede ser revisada, porque de hecho cosas que se han discutido en el reglamento de la ley, con los reglamentos de la ley, pueden nutrir la política. Es decir, una política pública es temporal, no necesariamente tiene que ser para siempre, puede tener 10 años, puede tener 20, es revisada. Además, esta política es en el marco de ese plan, si que quisiéramos ir un poco más a detalle. Entonces, esta política, para que sea plenamente implementada, estamos lejos, pero por lo menos ya guarda un norte en los ejes temáticos que les voy a explicar ahora. ¿Con qué otras políticas se cruza? Ya se los dije hace un ratito. Cambio climático, diversidad biológica, comercio exterior. Ustedes saben que hay acuerdos de promoción comercial en el Perú, ¿no? ¿Qué serían los acuerdos de promoción comercial? Hacer una explicación rapidita. Los TLC, claro, tratados de libre comercio, pero no todos son de libre comercio. Algunos son, el genérico es acuerdos de promoción comercial. Algunos tienen restricciones, otros son más amplios. ¿Se acuerdan de alguno que tenga que ver con lo que estamos viendo ahora? Que es importante para esto. Ya, el que es más importante, porque tiene más contenido forestal, es el acuerdo de promoción comercial con Estados Unidos. Porque exigió al Perú una serie de ajustes en su marco interno para poder cumplir, ¿no?, con poder comerciar con Estados Unidos especies, sobre todo maderables. ¿Por qué? Porque básicamente Estados Unidos tenía, el Congreso de los Estados Unidos tenía la duda de que si hacía un acuerdo de promoción comercial muy libre para entrar al comercio, iba a fomentar, ¿qué cosa? Tala ilegal. Estaban muy preocupados los representantes por definir que en ese país en donde voy a firmar el acuerdo de promoción comercial no voy a incentivar actividades ilícitas. Y por eso nos hicieron firmar un anexo forestal que ahora vamos a conversar un poco cuando detallemos. Es otra política relacionada directamente. Y el otro tema importante es quiénes deben implementar la política. Porque algunos dicen, oye, la política nacional es el CERFO. Es el CERFO el que tiene que implementar. Y en realidad no es así. La política nacional forestal debe ser implementada por todos los niveles de gobierno y las entidades encargadas de manejar el tema forestal. Por ejemplo, ¿han oído hablar de las FEMA? ¿Sí? ¿Fiscalías? Sí. Correcto, correcto. Una FEMA tiene la función de que el Ministerio Público se encargue de la cosa ambiental, pero en particular los delitos forestales son de los más importantes. Por ende, las acciones de la FEMA tienen que estar enmarcadas dentro de la política nacional forestal y de fauna silvestre. Entonces, un ente tan lejano al Poder Ejecutivo, digamos, de ministerios, como el Ministerio Público o incluso el Poder Judicial, también debe estar alineado con esta política.
O sea, si bien es cierto es una política del Poder Ejecutivo, perteneciente al marco de la LOPE, ustedes que hemos estudiado hace más poco tiempo administrativo, saben lo que es la LOPE, ¿no? La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Esa política nacional tiene que ser, digamos, tiene que iluminar a lo que hace incluso el Poder Judicial. Ahora les voy a hablar un poco de lo que está haciendo el Poder Judicial últimamente, al final cuando veamos instituciones. Entonces, esto es una explicación rápida de qué es la política. Ahora, entremos a qué dice la política nacional. Porque ya les conté más o menos cuál es el contexto, qué significa. Algunos me podrían estar preguntando ahora, ¿y para qué sirve? ¿No? ¿En qué se diferencia a la ley? Vamos a ver qué tipo de contenido tiene para que se den cuenta que sí tiene otra visión diferente a lo que es una regulación legal, es decir, a un reglamento o a un lineamiento. Entonces, veamos por ejes de política, ¿ya? Ustedes lo tienen así además lo tienen separado, cada uno de los ejes de política. Este es el eje de política 1, ¿no? 2, 3, etc. Entonces vamos a hablar un poco de cada eje de política para poder centrar la atención sobre lo que queremos valorar. Como acá hay un montón de texto, yo voy a conversar con ustedes, sigan si quieren esto de aquí, pero también lo tienen en la política escrito de otra manera, pero me interesa sobre todo los ejemplos. Entonces, el primer eje de política es el de institucionalidad y gobernanza. Este es básico, es decir, ¿qué cosa dijo el Estado con relación a la gestión forestal? Al momento que se creó esta política, en 2014, teníamos muchas instituciones públicas encargadas del tema forestal. Estaban de alguna manera más o menos desordenadas, ¿ya? Estaba por un lado Sinfor, estaba por un lado los gobiernos regionales haciendo las cosas cada quien más o menos como le parecía. Estaba en ese momento una dirección forestal, todavía no existía el CERFO, y lo que encargó la política es, primero tenemos que tener un ente rector o cabeza del sistema. Esa es una cuestión de gestión pública básica. Si uno no tiene a un encargado de dirigir un sistema, el sistema va por todos lados. Tiene muchas cabezas, no pueden alinear entonces. Eso es algo importante para la función de CERFO. CERFO tiene que ser la cabeza de la gestión pública en todas las materias, tiene que coordinar con todos. Y para eso, la ley que ustedes tienen y esta política encarga la creación del SINAFOR, que es el Sistema Nacional Forestal. Eso ha dado lugar a cosas bien prácticas. ¿De acuerdo? Definir competencias y que no se dupliquen. Y les pongo un ejemplo aquí para que ustedes se den cuenta en qué consiste. Hay una cosa que de repente más adelante les van a contar exactamente qué, que se llama protocolo de convergencia. ¿Ya? El protocolo de convergencia es cómo alineas a todos los que hacen inspecciones oculares. Ustedes se habrán puesto a pensar ya cuando han encontrado la materia forestal que una de las cosas difíciles es saber cuándo la madera viene de un determinado lugar o cuándo la fauna viene de determinado lugar. Es una de las cuestiones más difíciles porque no puedes confiar plenamente en lo que como declaración jurada te entrega el usuario, pero tampoco puedes volver el procedimiento tan difícil como que sea imposible movilizar aunque sea un cuartón de madera. ¿Me siguen? O sea, esto es como cuando se regula el tema de la velocidad de los carros, ¿no? Tú puede haber una prohibición que dice nadie puede pasar de 80, entonces ¿qué hacen? Le quitan los 80 km/h, todos los carros pueden llegar solo a 80. ¿Qué les parecería esa medida? ¿No se han puesto a pensar eso? En términos, pues es que son abogados, ¿sabes? ¿Qué pasaría si nadie puede pasar de 100, ¿no? En la carretera Panamericana Sur, 100 es el límite. ¿Y por qué los carros tienen hasta 220? ¿Por qué no hablar con los que hacen los carros y decirle, oye, ponle que los carros solo puedan ir a 100? ¿Qué les parecería esa medida? ¿Estarían yendo? ¿Perdón? Así es, estarían yendo en contra de la libertad de las personas para tener un bien que de repente pues se van a la chutana a correr carros y quieren correr pues a 150. Pero justamente, trasladándolo aquí, el hecho de que tú quieras controlar o fiscalizar a rajatabla de dónde sale la madera, dónde entra, puede llegar a ser tan complicado y tan abrasador para una comunidad nativa, para un empresario, para lo que sea, que prácticamente ya mejor no saco madera. Es imposible, porque ¿qué pasaba antes? Y por eso se creó este protocolo de convergencia. Venía Sinfor, inspeccionaba. Ya, mira, sabes que yo creo que acá han ubicado tal, con una metodología de campo.
venía el gobierno regional, entraba con otra metodología de campo a la misma concesión y hacía otra inspección. Y entraba CITES, CITES ahora vamos a hablar de qué cosa es el que verifica la legalidad cuando son especies con amenaza de extinción por el comercio, y también entraba con otra metodología. Y el mismo concesionario tenía 3 inspecciones con 3 metodologías diferentes que decían 3 cosas distintas. Y encima le pedía un regente que también tenía otra metodología. Entonces, convergencia, por eso les decía que es importante una política, era el CERFOR juntando a todos los que hacen inspecciones oculares. Y miren, que les ha quedado corto, porque ahora la FEMA también hace inspecciones. La policía entra con la FEMA y hace también su inspección. A ellos también habría que sumarlos a esto de convergencia. El Poder Judicial probablemente va a tener peritos que cuando hagan probanza va a necesitar. Es una cuestión en información, pero es un súper avance, gran avance, que haya predictibilidad en los usuarios para saber qué metodología van a utilizar quienes van a inspeccionar en el momento que les van a inspeccionar. Y todos van a seguir una misma metodología y además han alineado sus competencias para que no... Además, cuando haces una inspección, ¿quién paga la inspección? El Estado tiene plata para entrar pues, a las zonas donde están las concesiones. Es súper lejos, ¿sabes? O sea, para que se hagan una idea de la materia de la que están trabajando, las concesiones forestales quedan a 5 días en motor, a 10 días en motor. Lo que cuesta una inspección es carísimo. ¿Y quién lo paga? Normalmente es el usuario. Entonces, pónganse a pensar eso en relación a que no entre una institución, sino 2 o 3. Este protocolo es muy importante, por eso lo quería poner como ejemplo en este eje político. El CERFOR ordena a la gente, genera una norma y unifica criterios. Esto por un lado. Lo otro relevante, por ejemplo, es fortalecimiento de capacidades en todos los niveles de gobierno. Esto parece muy básico, ¿no? Todas las entidades públicas tienen que tener un sitio donde fortalecen capacidades, ¿no? Una unidad, etc. Pero el tema importante aquí es solucionar los problemas de gestión de los recursos humanos, que es mucho más complejo que solamente dar talleres. Es decir, una de las críticas que hay al tema de capacitación es, dan el taller, ¿y qué pasa con la persona a la que le capacitaste? Probablemente se quede, porque tiene un contrato de 3 meses más, y dice, voy a otro trabajo. ¿No es cierto? Entonces, esos problemas más complejos también los ha tratado de solucionar el CERFOR en años pasados, por ejemplo, con Servir. ¿Todos saben lo que es Servir? Sí, ¿no? Servicio Nacional de Servicio Civil. Estas capacidades, además, dentro de la institucionalidad, otra cosa que se tiene que mejorar es la participación. Y entonces, ahí lo que manda la política es que haya mecanismos efectivos de participación, gestión eficiente y sostenible de los recursos. Es decir, que la gente pueda, que los usuarios puedan recibir información suficiente y hacerla útil para los fines que deseen, ¿eh? Por ejemplo, algunos de ustedes son estudiantes todavía, ¿sí? Algunos son estudiantes. Si les pidieran en una clase, a ver, has ido a tu curso dime cuál es el régimen de contratación que hay para el sector forestal. ¿Dónde buscarían concesiones, no es cierto? Ya. ¿Dónde buscarían un contrato de concesión? Porque si quieres analizarlo, ¿no? Como abogado, lo primero que te dicen es ya, ¿cuál es el régimen de contratación? Necesitas el contrato, ¿no es cierto? Para que se lo pregunten a los siguientes que pongo. ¿Dónde están los contratos de concesión? ¿Dónde puedo ubicar en una web, en un acceso a la información, un contrato de concesión? Se los dejo como pregunta para que se lo hagan más adelante. Eso es acceso a la información. Es decir, yo como estudiante quiero saber cómo se contrata. No estoy hablando ni siquiera de fiscalización, anticorrupción, olvídense de eso. Yo como estudiante quiero saber cómo se contrata en el sector forestal. ¿Dónde ubico un contrato de concesión? Debería estar en el portal de transparencia, debería estar en el portal, ¿no? Ahora chequeen en los portales de los gobiernos regionales y en el de CERFOR si está. Esa es la tarea. En el caso de las concesiones mineras, y que me publica cada cierto tiempo las concesiones que han sido aprobadas o no aprobadas. Ajá. Entonces, Sí. de una u otra manera están Aparece. Claro. Sí. No, y además ellos sí tienen un portal en donde puedes ingresar incluso al título habilitar, es decir, el INAC. Sí, antes era el INAC. Pero claro, en el caso del... Yo he buscado por si acaso ese dato en varias webs, no les voy a hacer la tarea de
de entrada, pero es un tema de acceso a la información y transparencia. Porque claro, uno puede decir, uy, ¿cómo hacer el contrato? Yo me sé en teoría cómo es, ¿no? Me han enseñado que la ley dice que tiene que tener esto, que lo fiscaliza tal, que el concedente es el gobierno regional, que la otra parte tiene que ser evaluada por un concurso público, todo bien. Pero el contrato, ¿dónde está? ¿Quién lo conoce? Porque eso es lo que hace un abogado, analiza el contrato y dice, las condiciones son de paridad o es discutible, acá hay poca transparencia, etc. Entonces, este es un tema todavía en desarrollo, pero que la institucionalidad y gobernanza dentro de ese eje política lo prioriza. Seguimos entonces. El siguiente eje política es clave para el tema de bosques, porque una crítica que ustedes van a escuchar, sobre todo de las personas que no conocen de adentro el sector forestal, es ¿cómo es posible que estén permitiendo sacar árboles, destruirlos y tal? El sector forestal, el CERFO, la ley forestal, permite aprovechamiento sostenible de recursos forestales. No cortar árboles como hacen aquí en la Avenida La Molina para ampliar la pista, por favor. ¿Ya? Una cosa es manejo, de eso tienen que salir, van a tener muy buenos expositores aquí, convencidos ustedes o por lo menos haciendo las críticas necesarias. El manejo forestal no es igual a la deforestación o a cortar árboles como sea. El eje de política que define eso es el de sostenibilidad. Es decir, un bosque aprovechado como concesión, y eso es algo importantísimo para entenderlo. La universidad a veces me cuesta a mí 2 clases seguidas para poder que entre ese tema. Es un bosque que en 20 años va a estar igual o mejor que como estaba antes del manejo. Porque las prácticas silviculturales, así es como cuando enseñan ingeniería civil y la casa, no es que hacen la casa y en 5 años se te va a caer la casa, ¿no? No, igual es un bosque es aprovechas el bosque con un plan de manejo y en 20 años, en el ciclo de corta o si es 40, el bosque tiene que estar igual o mejor de antes de que lo coseches. Y cosechar un bosque significa, y eso es algo importante, aprovechar no solamente la madera, por eso pongo acá pensar más allá de la madera. Tenemos concesiones para ecoturismo, concesiones para conservación, castaña que no incluye cortar el árbol, ¿no? Shambira, palmiche, chiringa, tara, hay una serie de otros beneficios que se obtienen que no son solo madera, fauna silvestre. Entonces, lo que mire este eje de sostenibilidad es, por favor, no miren al sector forestal solo como el sector que corta madera. Número 1, el bosque no es solo cortar madera. También puede ser cortar madera. Si cortas madera, la madera no significa deforestación. Se los voy a poner un ejemplo práctico aquí. ¿Ya? Si esto fuera una parcela de corte, es decir, este es el lugar en donde los concesionarios van a sacar la madera. ¿Ya? Esta vez. Después de que cortan la madera, probablemente del espacio que estamos todos acá, lo que va a faltar es, ¿cuál es su nombre? Heidi y Pablo. Heidi y Pablo, después de cortar toda la madera, son los únicos individuos, árboles, que van a salir de ese bosque. El resto de ustedes se va a quedar. Sea porque no son una especie comercial, sea porque el diámetro mínimo de corta no es suficiente, sea porque las viales no alcanzan. Entonces, el aprovechamiento de madera no es... Todos ustedes son árboles, por si acaso, no son fauna, todos son árboles. Solamente Heidi y Pablo les sirven para su aprovechamiento comercial al concesionario. Entonces vamos a retirar, pobre Heidi y Pablo, pero vamos a retirar, van a en el lugar donde estaban Heidi y Pablo, en 20 años va a haber un rebrote, va a haber manejo, va a haber una faja de enriquecimiento, lo que sea que el ingeniero forestal decida, y luego el aula, ustedes van a seguir creciendo obviamente, ¿no? Van a tener otro árbol aquí, otro aquí, y donde estaba Heidi y Pablo probablemente haya 2 o 3 más, uno más, etc. ¿Me siguen? Eso es algo bien importante para entender qué es manejo forestal y qué es sostenibilidad. Porque mucha gente que es detractora del tema forestal te dice, es que están cortando todo el árbol, la deforestación la hacen otras actividades. Pues si yo metiera acá minería ilegal, por ejemplo, lo que pasa con la minería ilegal es que no solamente se van todos ustedes, sino que se va la carpeta, se va el proyector, se va la computadora, todo se va. Es más, se va el piso incluso, porque daña el piso. Destroza el piso. ¿Me siguen? Ese es el impacto que tiene una concesión, ni siquiera una concesión, una actividad de minería ilegal.
cualquiera que sea normal. Bueno, en hidrocarburos probablemente hacen sísmica, por acá ponen un pozo, pero no tocan tanto. Pero lo que me refiero es la agresividad que puede tener el manejo es mínima comparada con otras actividades. Por ejemplo, meter palma. Para hacer palma aquí nos tendríamos que ir todos, cambiar, incluso mover el suelo y traer las carpetas que están por allá, ¿no? Y traerlas todas nuevas. Con lo cual levantas toda esa biomasa y la destruyes. Esta parte de sostenibilidad es clave, porque por eso es que tiene sentido, por ejemplo, que se busquen cosas como el carbono forestal dentro de una concesión, porque no vas a destruir el bosque, lo vas a mantener y vas a asegurar su provisión de servicios, de bienes y servicios. La promoción de establecimiento de plantaciones, donde ya está todo deforestado, inversión pública y privada para que se pueda implementar una plantación. Gestión, y ese es otro tema importantísimo, restaurar ecosistemas, recuperar especies de fauna degradadas. Eso es sostenibilidad en materia forestal. Entonces, olvídense de la relación sostenibilidad con que haya más madera solamente, o que tumben la madera. Estamos hablando de un conjunto de elementos importantes que van a ser parte del sector forestal. Es mucho más grande que solamente el tema forestal maderal. Por ejemplo, está aquí el tema de bosques secos. La propia política habla directamente de bosques secos. No sé si están viendo el reportaje último que hubo de Chaparrí, creo que salió en Cuarto Poder o en Panorama, el último. Tienen que ver eso, o sea, ahora que van a estar en estas clases, miren Cuarto Poder y Panorama. Cambien de canal, que estén viendo su serie de Netflix o lo que sea que estén viendo, y ven un rato. Ha salido un reportaje muy fuerte porque un bosque seco está siendo arrasado para hacer agricultura, justamente. Y los bosques secos son bosques que tenemos ya poquitísimos, ¿no? En el país solamente tenemos en Piura, Tumbes y Lambayeque, y este es de una comunidad campesina que está en peligro de ser deforestado. Eso es sostenibilidad, es decir, en esa zona lo que se tiene que hacer es conservación de esos bosques secos, como una área de conservación privada. El eje de política siguiente, que es el de competitividad, ese es el que más le va a gustar a la gente que ve el tema económico. O sea, los que están pensando en, yo quiero estudiar ese tema forestal porque yo quiero hacer un negocio. Yo quiero convencer a mi tío, a mi papá, a mi abuelito, a quien sea que tenga plata, porque este es un sector en donde se puede encontrar plata y ser es posible. Lo que le toca a esta política es colocar condiciones favorables para la inversión. Y eso es algo que no nos tiene que sonrojar a nadie en decir hay que darle condiciones para que la gente gane un montón de plata. Pónganse a pensar qué cosa ha hecho el Perú, por ejemplo, con el sector de no renovable, minería. Las condiciones son inmejorables. Tienen un marco fuerte, tienen contratos ley, tienen beneficios tributarios, tienen depreciación rápida. O sea, si les contara ya me pongo más triste porque yo trabajo en el sector forestal. Entonces han súper fomentado la minería. Y la minería tiene impactos ambientales, tiene impactos sociales positivos, etc. No estoy aquí para criticar a la minería, pero el sector forestal tiene puede tener impactos muy positivos en términos de mano de obra, tiene otras ventajas competitivas. Entonces, la articulación, de hecho, eso es algo que trabajamos mucho con el SALFO, para condiciones favorables para la inversión es clave. No solamente inversión privada, sino integración de gestión pública y coordinación con organismos especializados. Por ejemplo, investigación para el tema forestal, con CITEC, ¿no es cierto? Investigación y desarrollo. Han avanzado mucho aquí por especializar. El tema de compras públicas, clave. Ayer estaba en una reunión con gente del CERFOR y me comentaban que, por ejemplo, las compras para reconstrucción, que decían tenemos que comprar X cantidad de puertas, casas prefabricadas, etc. Nada está saliendo en madera peruana. Están comprando de afuera. ¿Por qué? Porque hay barreras, es más fácil para el contratista irse a comprar pino canadiense o chileno que comprar madera no secada o más difícil. Entonces, ese es el tipo de cosas que en competitividad tiene que trabajar la política. No va a trabajar sobre el cerro, va a tener que meter a entidades encargadas del OCE, por ejemplo, que ven las compras públicas, las contrataciones públicas. Tienes que tener el Ministerio de Educación, por ejemplo. En lugar de dar en las loncheras estos suplementos vitamínicos que son, ¿no han visto estas loncheras que te entregan antes de comenzar en Caliwarma y en esos sitios? Deberían estar dando castaña, deberían estar entregando aceite de sachainchi, o sea que son súper nutritivos, son mejores camu y de otras cosas,
Y eso es parte de lo que está buscando esta parte de aquí. El otro tema grande, que sí es importante porque no está de manera evidente en las leyes, pero sí está en la política, es la formalización de actividades productivas. El sector forestal peruano, ustedes van a escuchar constantemente, es ilegal el sector forestal, la madera sale de manera ilegal. El sector forestal peruano requiere un proceso de formalización muy fuerte, ¿ya? Y yo como abogado también me resisto a hacer esa diferencia pragmática entre ilegal e informal, ¿ya? A veces los abogados tenemos esta concepción de, no, o eres legal o eres ilegal. Nada de informal, déjate. Chicos, pero eso es una visión solo de abogado. Quienes dirigen las políticas públicas no pueden agarrar y decir, acá lo que no sigue toda la ley, al tacho y lo tenemos que sacar, no sé qué. Si no, lo que hubiéramos, o sea, tenemos un país fragmentado. Para comenzar con el empleo, 70% del empleo es informal. Confundimos. O sea, la mayoría trabaja en un régimen informal. Entonces, este tema de formalización es clave. No para seguir dándole largas a que la gente incumpla con la ley, ojo. O sea, no es que sí te perdono, sí, demás, sino para hacer procesos efectivos, por ejemplo, como el de sistemas agroforestales. Y les cuento qué cosa es eso. ¿Cuál es el principal producto de exportación peruana? El bandera, el mejor. Está cerca. No es cacao. Café. Así es. Es café. Somos lo máximo en el café. ¿Dónde se planta el café? ¿En qué selva? En la selva hay praderas. Hay grandes praderas así como las de Holanda, las de Estados Unidos. Se planta principalmente donde has levantado puntos. O sea, esa propaganda, deben haber visto la propaganda de Café Alto Mayo, ¿no? Donde sale una tortuguita, una mariposita. Ya, Café Alto Mayo es porque hay un bosque de protección Alto Mayo, que es un área protegida. Y ahí hay gente que hace café. ¿Qué hacemos? Los botamos, ¿no? Los sancionamos. Es nuestro producto bandera de exportación. Hay que formalizar. Hay que hacer procesos en donde se busque que no afecten áreas forestales. Hay que hacer entender que un café con sombra, un sistema agroforestal es mejor y puede durar más, etcétera, etcétera. O sea, hay que hacer políticas públicas alineadas con eso. Pues hay un intento muy fuerte en la norma, y lo van a ver también, hay todo un reglamento vinculado a sistemas agroforestales y plantaciones, uno de los 4 reglamentos que ustedes tienen, que tiene que ver con cómo incentivar, no sancionar solamente, porque la sanción está clara, ¿no? Eso lo van a ver con otro profesor seguramente, pero quien destruye bosque, quema, se va a 4 años preso. Ya, chévere. Eso está hace 20 años. 1, la gente no va presa. 2, la gente no desincentiva. Es decir, nadie está pensando, no voy a talar porque no voy preso. No. Y la gente va a hacer esa tala normalmente porque no tiene otra oportunidad directa y tienes que darle una oportunidad directa de desarrollo. Entonces, estos sistemas agroforestales tratan de incluir esa actividad justamente para que no terminemos diciendo tenemos el café de exportación más rico y lindo, pero a costa de deforestación de más de 150.000 hectáreas año ahora de manera constante. Este año bajamos, pero así un poquito, no es para alegrarse. Parece que hemos bajado 5.000 hectáreas, pero seguimos en más de 50.000 hectáreas año. Es terrible. Y una parte importante viene de estos cultivos específicos. Otra bien importante viene de los cultivos agroindustriales, pero no vamos a hablar de eso después. Entonces, este tema es clave, formalizar y buscar salidas que está en la política de competitividad. Y finalmente, este de aquí, que es buscar oportunidades económicas para la conservación. Por ejemplo, la política habla de los temas de fauna silvestre, que me parece muy bueno porque se habla muy poco de fauna silvestre. Creo que les van a dictar también fauna, pero por ejemplo habla de observación de aves, ecoturismo, que son cosas que se hacen y que tienen un precio para poder desarrollarlas importante. Entonces, ese eje de política de competitividad es clave. Seguimos. Inclusión. Hasta ahora no hemos hablado nada de quién es el actor principal en los bosques del Perú. ¿Quién es el actor único que tiene más bosques bajo título de propiedad no cesión en uso en el país? ¿Quién lo sabe? Los pueblos indígenas, exactamente. 12 millones de hectáreas. Mucho más que los concesionarios, mucho más que los ribereños. Los pueblos indígenas son poseedores
de alrededor de 12 millones de hectáreas en el país. Es bastante. ¿Es suficiente? ¿Es lo que deberían tener? No. Hay una deuda de titulación grande. Deberíamos estar atendiendo esa deuda de titulación. Es bajo. Pero además los pueblos indígenas, y esto es lo que recoge esta política de inclusión, nos pueden enseñar mucho respecto de cómo manejar y conservar los bosques. Entonces hay una intención directa en la política de valorar el rol de los pueblos indígenas con relación a los bosques. Se reconoce su papel, tampoco para volver esto una cuestión, digamos, de pensar que los pueblos indígenas o las comunidades son como ángeles que nunca cometen errores y siempre están así rectos. Eso no existe. No hay forma de poder asegurar eso. Pero sí hay una estadística clara que dice que donde tú titulas a los pueblos indígenas, se cuida más el bosque, porque son sus derechos ancestrales, porque sus usos no son solamente extractivos, porque les va a costar más trabajo alquilar su tierra para que la destruyan. Algunos se la alquilan, por si acaso, no nos vamos a hacer de la vista gorda, pero hay una relación importante y hay entonces un fomento de una participación directa de los pueblos indígenas en la obtención de beneficios de los bosques. Y sobre todo, y esta política por eso es buena, creo yo, hay una intención de incluir el factor de mujeres y jóvenes, es decir, el concepto intergeneracional, que es las generaciones actuales, que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Es un concepto, es un principio de derecho ambiental que ya está prácticamente, va a ser acuñado en los próximos documentos de gestión de Naciones Unidas, pero es básicamente el principio intergeneracional es: yo no puedo tomar una decisión hoy como generación que vive en esta época sin tomar en cuenta qué le va a pasar a la siguiente generación de hecho, hemos hecho el desmadre que hemos creado por eso, porque los que nos precedieron no tomaron en cuenta eso. Es decir, hay zonas, el cambio climático es la muestra más clara. Quemaron y quemaron y quemaron, la revolución industrial, todos se volvieron locos, los carros era el que antes, ustedes ya no lo han vivido, yo un poquito más viejito y lo conozco. Los carros, el mejor carro era el que tenía más cilindrada y quemaba más petróleo y gasolina. Ese era el mejor carro. Miles de válvulas y centímetros cúbicos. Ahora, el que se compra un carro pues muy grande y así, lo miran mal, ¿no? Dicen, oye, estás gastando demasiada gasolina, aparte que es carísimo, ¿no? Entonces estamos fundidos con eso. Pero este tema intergeneracional es clave, es decir, pensar en los jóvenes y en que las decisiones no afecten su desarrollo, y además entender este problema de la desigualdad entre hombre y mujer, internalizarlo dentro de la toma de decisiones. Por ejemplo, en una comunidad nativa, dar la oportunidad a actividades que favorezcan a las mujeres y a las mujeres jóvenes. Eso es algo directamente propuesto dentro de la política, lo cual a mí me parece muy bien, porque hay un factor muy importante de desigualdad aquí, y creo que eso es beneficioso para la política. Lo otro clave, en el caso de la política de inclusión y sobre todo de interculturalidad, es reconocer la titulación, o sea, la deuda de titulación que hay respecto de comunidades campesinas y nativas, y facilitar el acceso legal al bosque. Es decir, hay un problema ahí en qué tan difícil se le hace a una comunidad aprovechar el bosque por sí misma o a través de un tercero, y eso ha llevado a este concepto que seguramente ustedes lo van a estudiar más adelante, pero que está en la política, que es el de manejo forestal comunitario. Manejo forestal comunitario es cómo haces para que las comunidades organizadas utilicen el bosque mejor, diversifiquen, tengan mejor información para tomar decisiones sobre el uso de su bosque, que la empresa no los avasalle al momento de decidir qué hacer con sus bosques, etc., ¿no? Este tema es clave dentro de la política. Es un ejemplo de qué es lo que tiene que ver con la inclusión social. Ojo que aquí, en fomento de participación equitativa, estamos hablando también de quienes se benefician dentro de una comunidad. ¿Cuántos de ustedes han visitado una comunidad nativa? ¿Sí? Una comunidad nativa. ¿Cómo se toman las decisiones normalmente? En conjunto, en asamblea, ¿cierto? Los domingos se apuntan todos, toman un pasado, todos se sientan, hablan pocos, ¿no? No todos hablan, ¿no? Se da espacio, ¿no? Pero normalmente los beneficios de una actividad económica se centran en las personas que están mejor posicionadas dentro de la comunidad. Y siempre quedan algunos que... Eso también
tiene que ser tomado en cuenta en el momento del manejo, porque es propiedad comunitaria. Entonces, el Estado tiene que velar porque el desarrollo dentro de esa comunidad siga los patrones culturales que ellos siguen, es decir, respetar absolutamente, pero al mismo tiempo incentivar que no haya prácticas desiguales, ¿no es cierto?, que dejen relegado a un sector de la población. Hay informes, sobre todo de la OIT, que hablan del tema de la desigualdad crónica que hay en espacios rurales, sobre todo en espacios con poca presencia de instituciones, ¿no? Pues este de aquí es un reto fuerte. A los que les gusta el tema de derechos humanos o les gustan estos temas de titulaciones y de tierras, este es un buen punto de partida en la política. Seguimos. El eje de política final es este que tiene, normalmente las instituciones se olvidan, pero felizmente esta política no se olvidó, que es el de ciencia. Conocimiento, ciencia y tecnología, que es básicamente llevar ciencia al manejo de los bosques. ¿Ya? Muchas decisiones de política pública en el pasado han estado basadas en más o menos lo que le pareció al funcionario público. No, mira, ¿sabes qué? Esas cuencas están muy lejos. Veda. Primer problema con una... ¿Saben lo que es una veda, no? Veda es cuando prohíbes que se corten nada de madera, se corten esas cosas. Pero si no tienes capacidad de control, no tienes forma de saber qué pasa en esas cuencas, y tú haces una veda, ¿qué estás logrando? Simplemente, claro, simplemente decir, ya no voy a mirar. Y todos los que están talando ilegalmente creen que van a decir, ah, no, hay veda. Lo voy a respetar. Más corrupción. Más corrupción, más tráfico, etc. Entonces, por eso es que se necesita ciencia para tomar decisiones. Porque, por ejemplo, yo abogado aquí en Lima, que no conozco la cuenca del Urúa o del Tamaya, yo sí conozco. Esa es otra cosa. Si se quieren dedicar a este tema forestal, prepárense que tienen que bajar un montón. Lo van a picar todos los mosquitos, se van a meter a campo, eso lo van a hacer desde el comienzo. Si no les gusta todo eso, no respetan tanto eso, porque la única forma de saber cómo funciona esto es entrando a campo. La investigación e innovación tiene que ver justamente con cómo utilizar la tecnología para poder hacer cosas que no podíamos hacer antes. Y les pongo un ejemplo clarísimo. ¿Alguien ha entrado desde su celular o laptop alguna vez a Geobosques? Ya. Ahora que terminemos la clase, entran a Geobosques. ¿Ya? Y luego, si quieren, entran a alerta ambiental, pero eso va a estar en el final de la presentación como... Geobosques es una plataforma del Estado, ¿no? Que es conjunta entre INAH, INAM, otros, que te muestra en tiempo casi real todo lo que está pasando en el bosque. Cruza información de satélites para ver deforestación, presencia de carreteras, una serie de cosas. Eso antes era un sueño, eso solamente era para películas. Cuando yo empecé a trabajar en esto en el 2001, los mapas los hacía, creo que sigue siendo director ahora de Rocío Malé, en una oficina, en el tercer piso de otro sitio que no era acá en Carrequiri, en San Isidro, y te sacaba un plot, ¿no? Y te imprimía el mapa. O si querías verlo, tenías que ir a su computadora, a sentarte ahí al costado, a ver qué es lo que estaba pasando con la... Eso es. Ahora yo en mi laptop ahorita y puedo tener más información de la que tenían hace 15 años solamente. Yo, así un usuario cualquiera, yo no trabajo para hacerlo. Entonces, pónganse a pensar cómo la tecnología puede hacer más accesible, ¿no?, la defensa de los derechos de las personas. Es decir, ahora, si hay deforestación, no es que puedas decir, es que yo no sabía. Que no sabías, o sea, está una página abierta en Google Earth, cualquiera de ustedes lo puede tener, puedes verla. Entonces, es cómo conviertes esto, que es tecnología, que es ciencia, en acción práctica para mejorar las políticas públicas. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, creamos una herramienta que se llama alerta ambiental. De repente, si hay tiempo más adelante, se las enseño. Eso tiene que ver también con educación. Por ejemplo, hasta hace un poco de tiempo, los libros escolares, de repente ustedes han estudiado con libros escolares, que seguían poniendo, el anima el león, el anima el elefante. Entonces tú le decías, ¿qué es un picuro a un niño? Te queda mirando así. ¿Qué es una huangana? Te queda mirando. ¿Qué es un oso de anteojos? Yo soy yo. ¿Se dan cuenta? Entonces, sensibilizar
hacer educación formal y no formal es clave para el sector, porque esa persona luego va a ser funcionario del MEF y va a decir, a mí qué me importa los donativos. No sé ni siquiera cómo salir, dónde hablar. Hago mi proyecto. O va a trabajar, ustedes seguramente van a trabajar en una empresa y no lo va a convencer a su gerente, oye, o él como gerente o ella como gerente, no va a decir, oye, ¿cómo debemos hacer el trazo por acá? Porque en esa zona, por ejemplo, hay polilepis, ¿no? Que es una especie forestal en peligro de extinción en la sierra. Ese tema de educación formal e informal ahora tiene medios mucho mejores para poder desarrollarse, porque tienes internet, tienes acceso a fotos, a videos, de todo, ¿no es cierto? Antes eran libros, ¿no? Este libro tiene que decir tal cosa. Hay muchos más medios para poder hacerlo. Bueno, y esto, acá les he mandado el tema más de ciencia, pero eso tiene también una aplicación en plata, en los mercados. En la medida que tú inviertes más en investigación para saber, por ejemplo, ¿esto saben de qué es, no? Esto es de aglomerado. MDF. Ya, de repente si hacen esto mismo, de una manera que todavía no conocemos muy bien, pero que no se han hecho los estudios, sería más resistente, más fuerte y hasta más barato. Por el momento es el aglomerado. Se requieren los estudios de investigación aplicada para saber que tenemos en el Perú una madera que puede crecer rápido, que se puede hacer y que puede competir, porque no se trata simplemente de meterla a rajatabla, sino que puede competir comercialmente con otra cosa. Eso es clave por esta búsqueda de mercados orientada a cadenas productivas y demás. Entonces, esta es una parte del eje de política clave en el sector. Entonces, hemos pasado por todos los ejes de política que ustedes tienen ahí. Igual tienen que leerla, pero ahora me toca pasar, no tengo que hacer break, ¿no? Son 2 horas seguidas. Ya, perfecto. Por favor, si se aburren, respiren un poquito, saltan, comen un caramelo. Porque normalmente se hace break a la 1:30, pero tenemos que seguir de largo. ¿Con qué otras políticas públicas se relaciona esta política que tienen ustedes? Voy a hacer 3 grupos rápidos, ¿ya? Una es la de cambio climático. No se preocupen si les queda muy rápido el tema de cambio climático, porque si no me equivoco, la próxima semana o la subsiguiente me toca volver a venir para ver el tema de servicios ambientales y esas cosas. Y ahí vamos a hablar más de cambio climático, un montón, las dudas que tengan, que se queden, las hablamos. Conservación es clave, pero ustedes están ahorita en Serford viendo forestales, y conservación se ve sobre todo en áreas protegidas. No les van a hablar mucho de áreas protegidas, aun cuando es muy interesante, es vasto el marco legal, pero no es la materia no es ahorita áreas protegidas. Tiene relación con las áreas protegidas, hay muchas áreas protegidas que están sobre bosques, 25 millones de hectáreas. Y finalmente, lo que ya les adelanté, los acuerdos de promoción comercial y la producción. Entonces, vamos a lo primero, cambio climático y bosques. Existe en el Perú una estrategia nacional de bosques y cambio climático, aprobado por decreto supremo en el 2016. ¿Qué es eso? ¿Qué es una estrategia de bosques y cambio climático? ¿Qué creen que es? Ya, dato cortito. Ustedes saben más o menos qué cosas son los gases de efecto invernadero, ¿no? Son los que producen. Perú emite muchos gases, mediano o poco. Depende comparado con qué. Profesor, claro, o sea, comparado con Estados Unidos, poco chico. A nivel de Latinoamérica estamos ahí, pero ¿qué creen que es lo que más produce gases de efecto invernadero en Perú? No, sigan. Deforestación, exactamente. La principal causa de gases de efecto invernadero en el Perú es la deforestación y degradación forestal. Casi el 50% de lo que emitimos es deforestación y degradación. Quiere decir que podríamos solucionar todos los otros problemas, ¿no? Nos quedamos solamente con bicicletas, somos solo bicicletas todos los peruanos. Ya, pago de automotor, fuera todos. Todos en bicicleta o en skate. Igual sería un gran problema el tema de la deforestación y degradación. Por ende, nuestros compromisos respecto del cambio climático, tanto en mitigación de gases de efecto invernadero como en adaptarnos, tienen que ver con bosques.
con la materia forestal que se está haciendo. Entonces hay un punto de contacto directo con la política forestal. ¿Y qué quiere decir? O sea, ¿cómo es que se detiene la deforestación? Prohibiendo, algunos me dirían, ¿no? Prohibiendo la deforestación. Sí, claro, eso lo hicimos hace 20 años, cuando pusimos el Código Penal, como les había dicho, que el que deforesta se va a la cárcel. No ha tenido muy buenos resultados, todos los también. Aunque el presidente del Poder Judicial me dijo, Tuberlí Rodríguez me comentó un día, era, claro, porque no lo han aplicado nunca, sí, pues, pero tampoco que vas a crear nuevas cárceles, porque si empezamos a meter a la cárcel a la gente que deforesta, nos quedamos cortos con Ancón 2, Ancón 3, 4, 5, 6, 7, 8. El ordenamiento, esa estrategia, lo que parte es de que hay que ordenar el patrimonio forestal. Luego vamos a hablar, parte de un montón de clases sobre eso. Hay que otorgar derechos, mejorar la gestión y mejorar la capacidad de las entidades. O sea, nuestra estrategia para reducir gases de efecto invernadero país está basada en una parte muy importante en bosques. Y básicamente dice esto: como estamos deforestando mucho, estamos produciendo gases de efecto invernadero. Tenemos que ordenar los bosques y hacerlos productivos para que no se deforesten. Parece muy sencillo, ¿no? Pero es bastante lógico. Es bastante difícil, porque los factores de deforestación, de eso vamos a hablar después, no siempre son los forestales, sino que son ajenos a los forestales. Agricultura, minería, ilegal. Pero por lo menos mejorando esto, no es que vamos a volver deforestación cero, aunque había una meta por ahí al 2021, deforestación cero. No lo vamos a lograr. Eso ya cuando lo dijeron ya lo sabían, pero lo tenían que decir como una meta de me quiero comprometer. Finalmente no firmamos ningún acuerdo con eso, una locura. Deforestación cero, ¿cómo cumple deforestación cero? Acá son 5 años. Pero a eso deberíamos tender. Y la única manera de empezar a doblar la curva de deforestación, o sea, empezar a bajar, es esta de acá, ordenando bosques, otorgando derechos, lo que les he mencionado, ¿no? Dando buena gestión, buenos negocios forestales, titulando comunidades, etc. Y dando capacidades. Y eso, esto de acá, la estrategia de bosques y cambio climático, ya fue entregado como NDC, que son las contribuciones nacionales dedicadas a la Convención de Cambio Climático. Es decir, esto no es algo que hemos decidido en un decreto supremo de decir ya vamos a hacerlo entre nosotros. Es algo que ya se ha comprometido el país con la convención a realizar. Y para eso obviamente también hay que traten de darme plata para poder hacerlo. Hay un compromiso del Estado con fondos públicos, hay un compromiso que pide a la comunidad internacional, porque el cambio climático tiene esa característica, ¿no? Son responsabilidades comunes, pero diferenciadas entre las partes. Una cosa es Estados Unidos, que viene después de la revolución industrial quemando como loco y destruyendo, y otra cosa somos nosotros, que ni siquiera hemos tenido una verdadera revolución industrial completa, ¿no? Nosotros estamos más bien en buena parte sufriendo las consecuencias de lo que han hecho otros países desarrollados, que han desarrollado, para la redundancia, sin fijarse en el impacto que tenían en el. Entonces, este concepto es clave y está relacionado con la gestión de bosques. Los NDCs, si quieren, vamos a leer más sobre esto, son los compromisos por país que se han enviado a la convención, que de hecho se comenzaron mucho en la COP, pero en las sucesivas COP, en la COP de París se confirmó, por ejemplo, que esos compromisos van a ser obligatorios y que va a llevarse un mecanismo de distribución de beneficios, etc. Ya. Seguimos entonces, el siguiente tema era conservación. Y ahí básicamente es la relación con el sistema de áreas protegidas. ¿Alguno se acuerda de un área protegida con bosques? Sí. ¿Cuál? Santuario Nacional Tabacona-Nambaye. Tabacona-Nambaye, excelente ejemplo. Es un área protegida. El régimen de las áreas protegidas, por favor, ténganlo en cuenta, es diferente a esto. Esto no es aplicable en áreas protegidas. Solamente quiero que lo tengan en cuenta, eso es clave. Porque luego, si ustedes aprenden esto, de repente dicen, ya, y en una área protegida, ¿cómo hago una concesión maderable? No se puede. Cero. Prohibido. No hay concesiones maderables en áreas protegidas. ¿Ya? Entonces, sería excelente que Cernam tuviera un curso como este. No sé si lo tienen. Ustedes lo tienen, no me he enterado. Acá tienen el esfuerzo de poder hacer todo el régimen de forestal, pero no están aprendiendo áreas protegidas, por si acaso. Tengan en cuenta eso. Es más, para que se hagan una idea, yo lo que dije en la universidad es un programa de un año
yo dicto áreas protegidas en un curso, de conservación de sitios y tal, y dicto forestales en otro curso. Porque son dos marcos bien distintos, tienen pocas competencias. Pero son bosques también. Es fauna silvestre, son bosques, etc. Solo que el país se ha encargado de tener todo un sistema y toda una planificación de ese sistema diferente para áreas protegidas. Una consulta. Entonces, ¿por qué se contempla el aprovechamiento o la elaboración de los planes de manejo dentro de las zonas de amortiguamiento en las áreas naturales protegidas? Si es que la normatividad forestal del sector no abarca las áreas naturales protegidas. Correcto, porque la zona de amortiguamiento no es área protegida. Esa es la respuesta más directa. O sea, el área protegida es hasta donde termine el área. La zona de amortiguamiento no es competencia ni de CERNAM ni de la ley de áreas protegidas. Es competencia total de esta. Eso es una muy buena pregunta porque hay que diferenciar hasta dónde termina el marco de aplicación de una norma y dónde comienza el otro. Lo único que tiene como a donde llega la legislación de áreas protegidas es que el CERNAM tiene opinión previa para las actividades económicas que se produzcan en la zona de amortiguamiento para que no afecten el área en sí. O sea, es decir, como las haces en el borde, como las haces al costado, que no afecten lo que pasa adentro. Pero no hay una competencia de CERNAM en áreas protegidas. Cero. La competencia es el ente rector del CERFOR y los gobiernos regionales en su caso. Ahorita vamos a entrar a las instituciones. Pero es muy buena pregunta porque eso es bien importante. Incluso en áreas protegidas algunos dicen, porque yo llego hasta la zona de amortiguamiento. No, la zona de amortiguamiento no, ahí pierde jurisdicción. Termina el área protegida, tú puedes de repente hacer un patrullaje y todo, pero tienes que notificar al competente. El competente es o CERFOR o el gobierno regional correcto. Esto de acá tiene que ver también con diversidad biológica, uso sostenible, las normas de otorgamiento de derechos y protección. Hasta ahí el tema de conservación. Y esto es importante, tiene que haber coherencia entre lo que pasa dentro del área protegida y lo que pasa afuera. A veces es un poco incoherente, no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, aprovechamiento de taricaya, que es un tipo de huevos de taricaya, es un tipo de tortuga, que se aprovechan comercialmente los huevos, se come mucho en Loreto en general, en varias partes de la región. No puede ser que dentro del área protegida hay un régimen X y afuera uno totalmente distinto. Es un solo estado, son dos normas diferentes, pero tiene que haber coherencia entre ambas normas. El tema de comercio y producción, ya les había adelantado. Básicamente esto tiene que ver con las políticas públicas de comercio exterior. ¿De acuerdo? Si yo voy a exportar madera, por ejemplo, a Estados Unidos, ahora voy a utilizar un acuerdo de promoción comercial. Ese acuerdo de promoción comercial exigió al Estado peruano una serie de modificaciones al marco. No existe una nueva ley forestal, ¿no? Algunos tienen ese mito, no dice ninguna parte, yo he leído para arriba, para abajo, conversado con la gente, no dice que había que hacer una nueva ley forestal. Ese es el mito que llegó al baguazo de este caso. Pero sí exige, por ejemplo, penas más graves, se modificó el Código Penal y pusieron penas más graves, exigió que se creen los INFOR, porque los INFOR estaban creados dentro del INRENA, luego les van a explicar bien cómo era eso, y exigió que sea parte de PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, con dinero público, etcétera, para que sea más fuerte el control. También exigió una serie de planes, el plan anticorrupción, por ejemplo, del sector forestal, porque se hablaba mucho de corrupción, etcétera. Entonces, este acuerdo de promoción comercial ha tenido un impacto en las políticas. Y otra cosa, por ejemplo, interesante que tuvo relación con comercio es, no sé si se acuerdan, el gobierno pasado tuvo muy fuerte el tema de la diversificación productiva. ¿Se acuerdan de esa frase? Piero Bessi era el ministro de Producción, diversificación productiva. Era toda esta idea de que Perú no puede ser solamente un exportador de minerales, que tenía que haber otros motores de desarrollo. Es decir, si nos quedamos solamente exportando minerales, dependemos económicamente del valor del precio de los minerales. Se cayó el valor del cobre, nos fuimos al piso. ¿No? Sube el precio del cobre, ya estamos mejor. Como país no es muy inteligente, entonces tienes que poner los huevos en diferentes canastas. Entonces, una de las canastas se esperaba que sea la forestal. Se crearon mesas ejecutivas, se desarrollaron una serie de cosas que ahora se mantienen. La mesa ejecutiva, creo, ahora se ha ido si no me equivoco, ha vuelto a Minagre. Entonces, es otra política, pero que tiene que ver más con producción, con comercio.
Y finalmente está CITES, que no voy a entrar a detalle, pero básicamente CITES es una convención que se preocupa por que el comercio entre países no afecte la sostenibilidad de las especies. Esto se creó principalmente para cosas como pieles, marfil, pero también para especies forestales. Nosotros en el país teníamos una especie, una de las más ricas, que se llamaba, digo llamaba porque ya queda poquitísimo, va a terminar siendo como la que hay en el escudo. ¿Qué especie hay en el escudo? La quina, o quima, así lo pongo. El árbol de la quina, ¿han visto un árbol de la quina? En Huaraz, así lo, qué bueno, porque yo hasta ahora no he visto. Sí. Y no, dicen que hay, en algunos sitios dicen que, pero prácticamente ya ha acabado. Entonces, con la caoba, que es una especie comercial, estamos en camino de hacerlo, de acabar con la caoba. La caoba es una especie muy fina. Hace 15 o 20 años ibas a vivir en Salvador y comprabas. Sí, quiero mis pisos de caoba, quiero mi mueble de caoba y te comprabas. Ahora la exterminaron, sobre todo por comercio a países en donde se hacían cosas con caoba. Entonces, el tema es que esta convención internacional obliga a los países a decir, un momentito, si ya está en peligro o amenaza de extinción de especies, ya no puede. Y cambian de lista de protección esa especie. Ustedes van a tener más detalles sobre esto en otras presentaciones, pero es una política que tiene relación también con la materia de la política forestal. Y entonces ahora sí, podemos pasar, tenemos un tiempo, al tema de las instituciones. Las instituciones públicas a cargo del sector forestal y de fauna silvestre. Entonces, en primer lugar, ustedes tienen aquí la ley forestal y el reglamento. La mayoría de las instituciones que yo voy a describir en la presentación están dentro de la ley y el reglamento. Hay algunas pocas que no, por ejemplo las fiscalías ambientales, pero están ahí las normas de creación, de aplicación de esas instituciones. Entonces, vamos a hacer un paso rápido por cada una de las instituciones, pero por favor tengan en cuenta que en los módulos ustedes van a tener una explicación sobre qué instituciones participan. Entonces, si el módulo tiene que ver con otorgamiento de derechos, que creo que también me toca un colega mío que es Jean-Pierre Araujo, van a hablar de quién es el concedente, ¿se acuerdan de administrativo? Y quién es el concesionario, ¿no? ¿El concedente quién es de una concesión forestal? El Estado, obviamente el Estado. ¿Quién? Eso es lo que vamos a averiguar ahorita. ¿Se dan cuenta? Es el Estado, sí, pero tienen que ustedes saber quién dentro de los niveles de gobierno, de los niveles del Estado, es el encargado de entregar la concesión. Igual quien aprueba un POA, quien fiscaliza, etc. Entonces comenzamos. Ya. Primero, ¿saben en qué sector estamos, no? ¿A quién pertenece el CERFO? Agricultura, exactamente. El Ministerio de Agricultura y Riego. A ver, este tema del Ministerio de Agricultura y Riego tiene todo un debate. Algunos dicen, como en otros países, debería estar en ambiente. Ya, históricamente, para comenzar, no había sector ambiente. ¿Ya? Para seguir, no se dedicaba al tema bosques. Y entonces es muy difícil, cuando escuchan estas ideas raras, siempre pregúntense, ¿y qué haría en el Ministerio del Ambiente? ¿Qué papel jugaría el Ministerio del Ambiente respecto de este tema? Entonces, ¿qué cosas de esta política, por ejemplo? Esa es una visión de un abogado con visión crítica. ¿Qué cosas de esa política podría aplicar mejor un MINAM que un MINAGRI? Para no responder, es que es nuevecito el MINAM, que es mejor, más chévere, tiene menos gente. No, o sea, tiene que haber una respuesta basada en argumentos. Y de hecho, esa discusión se dio en la época en donde se creó el Ministerio del Ambiente y Agricultura mantuvo la competencia forestal. De hecho, también mantuvo la de agua, ¿no? La ANA depende del MINAGRI. Y el reglamento de organización y funciones del MINAGRI tiene al CERFO como uno de sus organismos técnicos especializados. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que no coordina, que es solamente MINAGRI, que es parte del pliego? No, como OTE tiene la capacidad, y además este rector de un sistema, tiene la capacidad de coordinar, tiene un pliego propio de ejecutar, y de esto lo vamos a mirar. Entonces, ya.
tenemos el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que es la OTE, que es el ente rector de esto. ¿Y qué estructura interna tiene? Básicamente tiene un consejo directivo, que hace poco nomás lo han conformado, una dirección ejecutiva, ¿no?, que la norma dice que tiene que ser por concurso público, con ciertas características, pero por el momento, hasta ahora, solamente se han dado encargaturas, ¿no?, algo bastante común en la administración pública. Lo ideal sería que sea un concurso de méritos y que salga una persona y tal, que quede 5 años, porque eso es lo que te da un concurso público, como es el SENACE y en otras, pero lamentablemente hasta ahora no se ha dado, pero creo que se están dando los pasos para que se dé. Y tiene un Consejo Nacional Forestal que no ha sido implementado todavía. Luego tiene direcciones de línea, y para que se hagan una idea de que no le podemos pedir todo al CERFOR inmediatamente, recién se ha implementado, si bien es cierto en las leyes decía que se podía implementar desde el 2011, en la realidad recién se implementó en septiembre del 2014. ¿Ya? ¿Por qué no se implementó en estas cosas? No me toca a mí hacer la revisión, pero digamos, tampoco es tan fácil tú volver de un ministerio, de una dirección forestal a un servicio, y tengo un trabajo que realizar interno y bueno. La cosa es que ya, ahora sí, desde el 2014 hasta la fecha, ya le podemos pedir algún resultado, porque va a ser 4 años. Probablemente cuando sean 5 ya debería ser algo más concreto. Esto tiene una organización interna. Aquí no la van a poder ver en la diapositiva, espero que sí, pero tienen una ventaja. Como son bastante transparentes, en esa web que está ahí atrás, que dice www.cerfor.p, entran a quiénes somos y encuentran esto. Entonces, en esta clase, vamos a decir que les he enseñado esto, y aunque no lo pueden leer, ¿no es cierto?, pueden saber qué son estas cartas. Hay una dirección de políticas, una dirección de planeamiento, una de información, tienen entes de apoyo y arriba el consejo directivo y la dirección ejecutiva. Es como varias de las OTEs, pero tienen particularidades. Creo que sí vale la pena que ustedes, ahorita no tenemos tiempo para hacerlo, revisen qué hay en estas cajas. Porque cada uno de estas cajitas están encargados de determinadas funciones que hemos evaluado ahora en la política. Igual en el transcurso de los módulos les van a hablar de esto. Probablemente les van a decir, yo veo este tema en tal dirección, etc. El marco nacional, el marco de competencias nacional le permite 2 competencias principales al CERF, que son la regulatoria, o sea, las normas nacionales las hace el CERF. Esa es la función principal. ¿Qué quiere decir que tiene la función regulatoria? Quiere decir que un gobierno regional, por más autónomo que sea y todo lo demás, no puede sacar, mira, a mí se me ha ocurrido entregar concesiones de esta manera. Yo me levanté con ganas de hacer concesiones de conservación, de tal cosa. No. La función regulatoria, obligatoria además para los gobiernos regionales, la tiene el CERF. Y entonces, el modelo de cómo se entregan concesiones, qué contrato se da, cuál es la modalidad de concurso, le compete al CERF. Los otros tienen que cumplir. Que se escapan, a veces se dan por la libre, algunos gobiernos regionales sí, pero es nulo. Pero si ustedes llegan a asesorar, esperaría, ojalá, para trabajar en un gobierno regional, más si es uno amazónico. Tienen que tener muy claro eso cuando asesoran, que es la competencia regulatoria es del CERF. Yo puedo hacer normas de desarrollo, por ejemplo una directiva, si la puedo hacer un gobierno regional, pero es una directiva para aplicar aquello que esté en consonancia con el marco nacional. Eso es súper clave porque se han dado casos complicados, con bosques locales, con otras cosas, que incluso pueden llevar a denuncias por abuso de autoridad, negligencia. O sea, aquí hay cosas. La regulatoria es, y la otra es la de promoción e implementación de la política, es decir, tiene el encargo dificilísimo de que las 5 patas que yo les he contado ahora, los 5 ejes de política, los 5 funcionen. No tienen que ser, todos tienen que ser competitivos, interculturales, científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Sostenibles. Entonces, quien debe dirigir la política pública y ordenar, o sea, regular y dirigir, es el CERF. Eso lleva a 2 competencias paralelas, que es la de coordinación, por eso que el SINAFOR, quien dirige es el CERF, y es también la de verificación de las funciones. Es decir, eso no es fiscalización por supuesto de la actividad, sino es
velar porque se sigan cumpliendo las cosas. Incluso salió un decreto legislativo hace poco, el 1319, decreto legislativo 1319, que dice que si un gobierno regional se está yendo por donde no debería, el CERFOR puede subrogarse y puede entrar en el procedimiento y tomar competencias sobre lo que está pasando. Pasa pues cuando un gobierno regional se dispara y quiere hacer palma pues sobre bosques, ¿no? O quiere entregar, no sé, pues un título para sacar madera donde no debería, etc. Ha pasado, ¿no? Entonces esa es una competencia clave la del CERFOR, y además estoy haciendo un resumen de las competencias. Ustedes pueden ver ahí todas las en la web, pero por ejemplo tienen la competencia de dirigir el tema de CITES, de la parte administrativa, para todo lo que es forestal y fauna. Tiene dirigir el sistema de regencia, varias otras cosas que tienen que ver con la gestión específica. Esto ya lo pasé, por favor. El otro actor principal es el regional, los gobiernos regionales. Y ahí es donde hay un problema de fondo de la institucionalidad forestal y de fauna silvestre. En un momento, cuando yo trabajé en lo que antes era la Intendencia Forestal y RENA, las competencias forestales todas, absolutamente todas, estaban concentradas en Lima. ¿Ya? Tú querías sacar un permiso forestal, tenías que tramitarlo de repente en provincia, pero tenías que ir hasta Lima para saber exactamente. Lo que tenías eran oficinas desconcentradas. Todos claros sobre cuál es la diferencia entre descentralizado y desconcentrado. ¿Sí? Lo repito por si acaso. Descentralizado quiere decir que la competencia pasó a un ente más cerca de la persona, es decir, a un gobierno regional o a un municipio. Pasó la competencia. Ya no es mía, pasó. Desconcentrado es que sigo teniendo la competencia, pero tengo una oficina en Ucayali, en Loreto, Madre de Dios, con la que hago mi trabajo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Eso antes era todo nacional y todo concentrado en Israel. Una de las cosas que se pensó que iban a ser sumamente positivas, no me toca a mí hacer un juicio de valor, fue en la época de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales desconcentrar las funciones y entregárselas a las regiones. Así es. Acreditaron, hago las comillas aquí, me están filmando, o sea, que normal. Acreditaron de manera bastante eficiente los gobiernos regionales tener capacidad para ejercer las competencias forestales y económicas. Y el Estado, el Ministerio de Agricultura, les dio la mano. Más o menos a partir del 2008, 2009, algunos gobiernos regionales tardíamente como en 2011. Y desde ahí ellos tienen estas funciones: administración y control de recursos, evalúan los planes de manejo, otorgan concesiones, promoción y la opinión en los procesos técnicos. ¿Qué es lo que ha pasado en la realidad? Hay dos problemas en esa transferencia de competencias. El primero es la fase previa a transferir la competencia, que tiene que incluir fortalecimiento de capacidades del actor al cual se le va a entregar la competencia. Hay todo un proceso que se supone que ordena la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en donde tenía que asegurarse de que hubiera capacidades técnicas, pero hay uno más grave todavía, viene acompañado directamente de ese, que es este de aquí: el financiamiento para poder tomar la competencia y ejercerla adecuadamente. Entonces, una cosa que no se pensó era dimensionar cuánto cuesta hacer eso: entregar concesiones, fiscalizar, tener costos de control, administrar los POAs, entrar a campo para verificar. Ese costo no se cubrió a la par de que se entregaron las competencias. Y hasta el día de hoy, los gobiernos regionales siguen quejándose, hoy, el día, que en sus partidas correspondientes al tema forestal y de fauna silvestre no les alcanza, no tienen suficiente como para cumplir con las competencias forestales. Problema principal o grave de justificación de temas de tal ilegal, de problemas de falta de competencias. Entonces, hay un problema de origen, como les estoy explicando, que es el proceso de otorgamiento de competencias, el proceso de 2007-2008, tenía un horizonte de tiempo en el cual
se fortalecían las capacidades, se llevaba, era además gradual, ¿no? En el caso forestal, no por culpa solamente del gobierno nacional, sino que los gobiernos regionales también pedían las competencias, ya dame. Algunos por razones no santas, ¿no? O sea, otros porque simplemente querían la competencia porque sentían que también la gente pedía eso, ¿no? ¿Por qué iban a decidir en Lima? Decidamos acá en Iquitos. Ahora, que están en Iquitos, dicen que decidan en otro lado, porque la centralización o descentralización puede continuar. Iquitos no es el centro de Loreto, por ejemplo. Entonces, Loreto tiene Contamana, Yurimaguas, Requena, que son sumamente alejados y puede ser igual de centralista de Iquitos. Entonces, pero sobre todo el otro problema era poder cumplir con esas competencias sin presupuesto. Y ahí hay informes, por si acaso no lo estoy diciendo yo porque se me ha ocurrido, hay informes de Defensoría del Pueblo desde el año 2011 que ya marcan que existen deficiencias graves en el cumplimiento de las funciones por los diferentes niveles de gobierno, pero principalmente en gobiernos regionales que no han tenido ni las capacidades ni el financiamiento para poder. Este tema, además, viene acompañado, bueno, eso es lo que estoy explicando, ¿no? Las referencias parciales a algunos gobiernos, no todos los gobiernos regionales recibieron, solo 10. Pero, por ejemplo, donde los que nos interesan más, porque es donde están los bosques, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Amazonas, los 5 ya tienen las competencias. ¿Ya? Y si se dan cuenta, son los gobiernos, bueno, son los departamentos más grandes donde es más difícil hacer gestión forestal. O sea, si tuviera la competencia, no sé, pues, Ica, ya que todo es carretera, ¿no? Ya, pues sería un problema, pero digamos que puede mover el tema, fauna silvestre, bosque seco, ya, listo, bosque estacionalmente seco. Pero Loreto necesita un presupuesto igual que el de un país para manejar su sector forestal, porque Loreto es del tamaño de un país. Entonces estamos hablando de un tema grave y claro, ahí tú puedes ver pros y contras de esa descentralización. Muchos hablan de que, por ejemplo, hubo un ministro de Agricultura en el régimen pasado que decía la solución es descentralizar, porque está todo mal y la corrupción está allá. Yo no soy tan de acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, porque tampoco que estaba muy bien como estaba todo acá. O sea, uno no puede pensar que mejor lo traigo acá y se acabó la corrupción. La condición del ambiente es importante también en materia de bosques. Y acá hay un cuadro, acá están las competencias específicas y el ROF, por si lo quieren entender. Ahora tener las diapositivas. El ROF del MINAM recién se cambió el año pasado, por si acaso. Entre otras cosas, ordenamiento territorial ahora se llama ordenamiento territorial ambiental. Y hay otros cambios, una dirección de residuos sólidos, cambios bien concretos. Y el reglamento es y tienen un programa nacional de conservación de bosques para la mitigación del cambio climático. Es un programa específico. No sé si han oído hablar de las transferencias directas condicionadas del MINAM. Es un valor que le dan a las comunidades que están conservando bosques, que están utilizando los bosques. Y este programa pertenece al Ministerio del Ambiente. Este programa tiene estas 4 funciones, que las pueden ver luego ustedes, ¿no? Que es mapeo de bosques, promoción de sistemas productivos sostenibles, capacidades y monitoreo de evaluación. Y les quería hablar, ya para terminar, de 2 entidades que son complementarias a la labor del CERFOR, que son las FEMAS, las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, que están creadas, digamos, la norma de creación es del 2008, pero fueron implementadas con más fuerza recién en los últimos 5 años. Entonces, si bien es cierto hay una norma del 2008, en esa época había 6 fiscales ambientales, todo el Perú. En cambio ahora, por ejemplo, solamente en Madre de Dios hay 11 fiscales ambientales. Entonces, esto se ha ido fortaleciendo con el tiempo, hace una intervención, y ahora el Ministerio Público sí tiene un papel importante. De hecho tiene una fiscal coordinadora aquí en Lima que despacha directamente con el fiscal de la Nación. Entonces el involucramiento de las fiscalías dentro del tema forestal, ambiental en general y forestal en particular, ha sido cada vez mayor. Por ejemplo, ahora están viendo fauna silvestre, están viendo temas de deforestación, se ha incrementado. Aún con esto, permanecen problemas de implementación de sus funciones específicas. Por ejemplo, término de la distancia, prueba,
peritos, tener calidad en las pericias que se hacen respecto de las materias que les competen, ¿no? Y para terminar, el Poder Judicial es la entidad que va a recibir las denuncias y que ahora tiene una intención, de hecho tiene un plan de gestión ambiental, en donde va a priorizar la creación de juzgados especializados en materia ambiental, pensando sobre todo en bosques, porque de hecho han creado el primero. No sé si vieron al presidente del Poder Judicial en la llegada del Papa, anunció eso en Madre de Dios, la creación de un primer juzgado ambiental, que dicho sea de paso ya había un juzgado ambiental en Cusco, se dedicaba sobre todo a minería ilegal y uno en Piura, pero que lo cerraron porque los sumaron a otras causas, y ahora sí hay una intención de crear juzgados especializados y por lo tanto que estos temas sean vistos también por la judicatura como algo con línea de carrera y que se especialicen los jueces en estos temas, ¿no? Hasta ahora siempre son parte de los procesos contenciosos, de los procesos civiles, pero no ha habido una especialización formal, y el plan de gestión ambiental creo que es 2016-2021, el Poder Judicial ya lo contiene y hay una planificación para implementar. De hecho, este año se tenían que crear entre 3 y 6 juzgados, pero el MEF solamente dio plata para uno. Entonces ese es el tema casi siempre, no hay intención de una entidad, pero también está supeditado a lo que entrega la entidad que da la plata. Y eso es todo. Espero que hayan aprovechado el tiempo. Me trato de seguir a lo que me habían dado. Son las 11, así que pueden ir al mensajero. Gracias a todos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.